Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con más historias de la Fórmula 1 en 5 minutos. Seguimos hablando de traición en la Fórmula 1 y esta, les puedo asegurar, es una historia muy particular. Espero que ninguno de ustedes se enoje conmigo. Seguramente muchos de ustedes se van a sorprender como me sorprendí yo ya hace un par de años cuando descubrí que no había traición de por medio, pero claro, se había generado una leyenda y los protagonistas eran de mucho peso, sobre todo uno. Esto ocurrió en 1982 y la historia que les voy a contar se llama Traición, a pesar de todo. Cuando la realidad estropea una buena leyenda, la historia que se ha contado miles de veces se desvanece, generando tanto asombro y desilusión que no la aceptamos de ninguna manera. Los hechos son bien conocidos. Fue uno de los grandes dramas de la historia de la Fórmula 1. ¿Quién no recuerda lo que pasó en Imola de 1982? Entre Gilles Villeneuve y Didier Pironi? Se supone que aquella carrera la tendría que haber ganado el canadiense, puesto que los pilotos de Ferrari tenían un pacto, y aún más, Villeneuve merecía ganarla por ser el piloto número 1 de la escuadra del Cavallino Rampante. Pero aquel día el francés, que se supone era el segundo piloto de la escuadra, terminó ganando el Gran Premio de Imola ante el asombro de todos. Aquel día en el podio la cara del canadiense parece decirlo todo. Estaba furioso con Pironi, a quien jamás le volvió a hablar. Pero todo terminó peor 2 semanas después. Gilles Villeneuve, tratando de vengar la afrenta del francés, pierde la vida en el circuito de Zolder. Pero la realidad parece decir otra cosa. De no haber fallecido Villeneuve, la historia habría tenido menos sentido legendario y habría terminado como uno más de los tantos conflictos entre compañeros de equipo. Sucede que el canadiense era sin dudas todo un ídolo, era amado por los tifosis y por todo el mundo. Gilles era un piloto espectacular, vehemente, libre de perjuicios, que solo le importaba demostrar que era el más rápido de todos. Gilles era un poco ingenuo en el mundo donde no te puedes fiar ni de tu propia sombra. Gilles creía que por haber ayudado a Jody Scheckter a ganar el campeonato de 1979 y de haber sido un obediente piloto que por sobre todas las cosas creyó en el Commendatore, tenía ganado el puesto de número 1 dentro de la escudería del Cavallino Rampante. Mauro Forgeri recuerda sin vacilar. Resulta que como al principio Pironi quedaba detrás de Gilles, no nos dimos cuenta que teníamos quizás a otro mejor piloto. Por entonces el francés, sin ser tan espectacular que el canadiense, lograba tiempos iguales o mejores, pero aún no se había dado el momento de superar a su compañero y ganarle. Gilles estaba desconcertado, había subestimado a su compañero que hasta el Gran Premio de Italia corrido en Imola llevaba una muy buena relación. Tras el episodio de Imola se gestaba la leyenda del pacto roto. Pironi era el traidor y estaba en el centro de la mira de todos aquellos que adoraban al gran Gilles Villeneuve. Todo empeoró tras el accidente que terminará costándole la vida al canadiense. La prensa prendió la mecha y el francés pagó las consecuencias. Pironi siempre aclaró que don Enzo Ferrari lo había contratado para ganar carreras, que no había pacto alguno
y que el mejor tenía la posibilidad de ganar. Si bien es cierto que don Enzo Ferrari sentía afecto por el diminuto canadiense, su escudería y su prestigio siempre estaban por delante de cualquier afecto humano. Siguiendo con la política acostumbrada por el Commendatore, ni bien el francés igualó a Gilles en los registros, comenzó a generar presión entre los pilotos y técnicos para mantenerlos siempre competitivos. Marco Piccinini, director deportivo de Ferrari desde los años 1978 a 1988, siempre sostuvo: jamás hubo desobediencia. Y recuerda, solamente se habían disputado 4 carreras. Por fin nuestro auto comenzaba a dar batalla. Es cierto, Gilles tenía más años en el equipo, pero llevábamos 2 años sin ganar y el Commendatore solo quería ver a su auto cruzar la meta. No le importaba quién de los 2 pilotos lo hiciera. Eso fue siempre así. Gilles era pasión, era un torbellino, por eso lo queríamos. Didier era el piloto elegante, rápido y reflexivo. Puedo decir que respetaba mucho a Villeneuve, pero cuando vio la oportunidad lo superó. Debo decir que él se llevó la peor parte. Lo culparon de traicionar a Gilles y eso no es cierto. Mauro Forgeri recordaba: se hizo silencio dentro del equipo. Eso fue lo que más le molestó a Gilles. Aquel día en Zolder solo quiso estar por delante de Pironi. El carácter del canadiense era explosivo y eso lo cegó. Para Pironi fue traumático todo este asunto, a tal punto de cambiarle su carácter. Si la cólera, justificada o no, te lleva a sobrepasar los límites, el culpable eres tú por no saber dominar tu enojo. Franco Guzzi, quien por entonces estaba a cargo de la prensa y se podría decir era la mano derecha de don Enzo Ferrari, recuerda: la muerte de Gilles nos impactó a todos. Los fantasmas de la traición y la posterior muerte de Gilles comenzaron a cambiar a Pironi. De ser una persona encantadora pasó a ser uno arrogante, con una exagerada autoconfianza. Tanto fue así que terminó teniendo un grave accidente en Alemania que lo sacó del ruedo de la Fórmula 1. Aquel día en Imola, Ferrari no cuidó a Gilles y puedo asegurar que en el box reinó la confusión, pero tanto Gilles como Didier tenían las mismas chances. Aquel día no se rompió ningún pacto porque no lo hubo. Tal vez lo que no hubo fue sentido común. Lo demás ya es parte de la leyenda. Aún así, quienes alguna vez adoramos a Gilles Villeneuve, no terminamos de aceptar la traición. Porque después de todo, para nosotros, sí la hubo.